Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos en otro Instagram Live de Actualidad Radio y hoy vamos a hacer un contacto para hablar sobre temas de migración. Entonces, muy probablemente si están viendo esto en su feed, es una repetición de un programa que hacemos los martes alrededor de las 5 de la tarde con la abogada Marta Arias. Marta Arias es una muy reconocida abogada, experta en asuntos migratorios, que siempre nos ayuda mucho a entender qué es lo que está ocurriendo en materia de migración. Siempre nos enredamos con un montón de para realmente poder estar bien informados y para poder saber, bueno, qué hay de novedades, qué está pasando en varios temas de migración. Consultamos con la abogada Marta Arias, ella siempre está muy al tanto de todos estos temas y por eso ya la tenemos acá con nosotros. Abogada, gracias por acompañarnos. Qué placer tenerla de vuelta con nosotros en Actualidad Radio. Buenas tardes, Juan Camilo. Un saludo para usted y toda la audiencia que ya tenemos aquí en estos videos de Instagram con Actualidad Radio. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Y por acá se va conectando ya gente. Ya hay personas que han enviado algunas preguntas. Durante la semana también tuvimos algunas. Así que si tienen alguna pregunta relacionada con inmigración, ya luego hablaremos de otras cosas, pero hoy vamos a enfocarnos en migración. Pueden dejarla abajo en la casilla de los comentarios. Y desde ya la invitación es a que sigan la cuenta de la abogada Marta Arias, que la encuentran acá arriba, y es Marta-Arias98. Marta-Arias98. Ahí pueden encontrar no solamente información como estos Instagram Live, más información también relacionada con asuntos migratorios, en fin, un montón de cosas. Pero entremos de lleno en materia, abogada, y tal vez para comenzar, ¿qué nos puede contar sobre eh, el asilo y cómo estaría variando el tema del asilo dependiendo de algunos jueces de inmigración? Veo un reporte que dice que de track, que no sé qué será track, pero que menciona que hay varias o algunas variables para las personas que tienen un éxito en alguna solicitud de asilo. ¿Qué nos puede contar sobre este tema? Sí, Juan Camilo. A ver, Track es una agencia que se encarga de dar los datos estadísticos de las decisiones de los jueces de inmigración aquí en los Mm. Estados Unidos. Esta agencia acaba de publicar el día de ayer, en noviembre 25 de este año 2024, unos datos estadísticos de 6 años. O sea, va 6 años atrás hasta septiembre de este 2024. La información muestra las diferentes aprobaciones de los asilos por parte de los jueces de inmigración aquí en los Estados Unidos. 66 jueces se evaluaron. ¿Qué es lo que muestra esto? Y esto es importante, Juan Camilo, que las personas que quieren aplicar para un asilo en los Estados Unidos o que tienen una petición de asilo ante un juez de inmigración, estamos hablando de los asilos en la Corte de Inmigración que están ante un juez. No estamos hablando de lo que llamamos asilos afirmativos, que son los que están con UCIS o con Citizenship and Immigration Services. Son dos cosas distintas. Entonces, este dato estadístico muestra que hay algunos a los jueces que niegan, por ejemplo, el 90, el 80 y pico, el 70 y pico por ciento del asilo, de los asilos, mientras otros niegan el 50 o el 40%. Es decir, muestra el rango de aprobación o negatoria de los asilos por parte de los jueces. Hay algo curioso. Y es que, por ejemplo, en San Francisco es la ciudad donde más disparidad se dio entre los jueces de inmigración que están en esa ciudad. Hay jueces que niegan el 91.6% de los Wow. asilos. Imagínese usted, donde usted le toque un asilo con este juez, pues ya sabe que sus chances están más o menos del 0.8% de que lo gane, ¿no? Ahora, mientras en esa misma ciudad hay jueces que niegan no más el 1.3% de los asilos. O sea que si usted está ante ese juez va a tener casi un 87% de posibilidad de que tenga una probatoria. Si ve esta disparidad, esto es lo que muestra este reporte.
Otra ciudad donde hay disparidades en New York. En New York también se mostró unos jueces que aprueban muchos asilos y otros que niegan casi todos los asilos. Esto es algo que las personas deben ver, porque hay gente que se esperanza mucho en su caso, pero tienen que ser conscientes que nosotros los abogados de inmigración hacemos el proceso ante el juez de acuerdo a la ley, de acuerdo al manual, de acuerdo a las evidencias, pero que hay jueces más difíciles que otros y definitivamente esto sí incide en el caso. Y esto depende de quién, o sea, ¿qué es lo que hace que a uno le toque el juez que le dice que sí al 80% de los casos o que le toque a uno el juez que le dice que no al 91% de los casos? ¿Es suerte únicamente o depende de en la zona en la que uno viva o en la fecha en la que uno tramite las cosas o de qué depende? De la suerte, Juan Camilo. Si el caso está en la ciudad de Miami o está en la ciudad de California, de Los Ángeles, o está en la ciudad de New York, ellos lo distribuyen en los jueces. Y esto no sabemos nosotros cómo se hace ese reparto, pero es un reparto que es a la suerte. O sea, uno no va a poder escoger el juez, la persona no puede escoger los jueces. Vamos a contestar algunas preguntas de la gente que nos han dejado. Si tienen alguna pregunta de migración, estamos hablando con la abogada Marta Arias. Ella es una experta en asuntos migratorios, siempre nos ayuda mucho a entender algunas noticias, algunas novedades que está pasando con los temas migratorios, los anuncios que hagan el gobierno federal, en fin. Si no se pueden comunicar directamente, si no alcanzamos a responder su pregunta, y pueden dejarla abajo en la casilla de los comentarios, también pueden llamar al teléfono que ponemos abajo en el primer comentario, que es el 305-671-0018. 305-671-0018. O en la página web ariasvilla.com, que encuentran también ahí abajo la dirección. Angie27 pregunta por acá, ¿qué irá a pasar con la visa U? Yo estoy en proceso de espera. Bueno, a ver, Juan Camilo, la visa U es un tema complicado hoy en día porque se están demorando demasiado. Cuando la visa U en sus primeros inicios empezó, realmente era un proceso rápido. Hoy en día se demora entre 8 a 10 años para que una persona tenga No. una decisión sobre su caso de visa U. Sí, de hecho, si la persona al año 3 o 4, la persona debe estar recibiendo lo que se llama un prima facie eligibility, un documento que dice que a primera vista es elegible para esa visa U y eso le da derecho a un permiso de trabajo. Entonces, Inmigración ya es consciente de que los procesos de visa U están tardando muchos y le están dando a las personas la posibilidad de pedir un permiso de trabajo al 3 o 4 años de esa petición estar pendiente. Entonces, esto es importante que lo sepan, porque hay mucha gente que no le ha llegado ese documento de elegibilidad o el prima facie eligibility. Entonces, deben hablar con su abogado o si usted lo está haciendo solo, llámenos a nuestra oficina. Nosotros tratamos de comunicarnos con Inmigración, demostrarle que el caso está entre 3 y 4 años pendiente para que le den ese prima facie eligibility y así pueda tener el permiso de trabajo. Entonces, de otra forma, sí van a tener que seguir esperando de 8 a 10 años a que les den una decisión. Hay algunas estadísticas que estaba mirando el otro día, que estos casos cada día aumentan más y más y la espera se aumenta más y más, hasta el punto que se considera que de pronto va a llegar un punto en que estos casos se van a demorar hasta 15 años de procesamiento. Así que, Juan Camilo, eso es lo que está pasando con la visa U, está demasiado demorado. Mm. Si tienen alguna pregunta, como Angie que acaba de hacer esta pregunta, pueden dejarla en la casilla de los comentarios. Otras nos las han enviado internamente durante la semana y vamos también a responder algunas de ellas y otras preguntas también que tenemos por acá. Estamos hablando con la abogada Marta Arias, ella es una abogada experta en asuntos migratorios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden llamarla al teléfono que aparece abajo, el 305-671-0018. 305-671-0018
o en su página web que es ariasvilla.com, ariasvilla.com. Vamos con algunas preguntas. Abogada, ¿qué nos puede contar sobre, bueno, ahora que va a asumir la presidencia Donald Trump, él había prometido que iba a deportar a millones de personas, pero sabemos que hay grupos de la industria agrícola que están diciendo que no quieren que se deporte a los trabajadores agrícolas. ¿Qué nos puede contar sobre esto y qué podemos esperar del tema? Bueno, sí, Juan Camilo, efectivamente usted acaba de decirlo bien. El sector agrícola, la industria agrícola, se ha unido en distintos grupos y han enviado una petición al presidente electo Trump para que exonere o ponga a un ladito, vamos a decir así, en las deportaciones con respecto a los trabajadores agrícolas. Se considera que más de 2 millones de trabajadores agrícolas que están indocumentados en los Estados Unidos. Y pues este sector está bastante preocupado porque ellos dicen que pues esta es la mano de obra que ellos tienen para poder coger sus cosechas, cultivar aquí en los Estados Unidos y traerle víveres o productos agrícolas a la población americana. Y que el no tener esta fuerza de trabajo puede afectar no solamente las cosechas, sino obviamente los precios y pues y por ende afectar a los Estados Unidos. Entonces, pues están pidiéndole al presidente electo que pues exonere o tenga un poquito, vamos a decir, esta es mi palabra, de misericordia con los trabajadores agrícolas porque son un factor importante en la economía de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Según lo que leo, todavía el gobierno del presidente Trump no ha dicho nada al respecto, no se ha pronunciado acerca de esta petición del sector agrícola. Ok, importante esa distinción porque a pesar de que hay algunas, bueno, acusaciones, promesas, declaraciones, hay nerviosismo, todavía no sabemos mucho de esto. El presidente Trump va a asumir el 20 de enero, entonces todavía es adelantarnos a muchos de estos temas, pero sí sabemos que la intención había y la promesa de campaña había sido deportar a millones de personas. Abogada, y si tienen alguna otra pregunta, que por acá vi que Aura se conectaba, gracias Nati, gracias Juan, gracias Dixon, Mari Carmen, que tenía una pregunta, puede escribirnos la Mari Carmen abajo en la casilla de los comentarios y ahí vamos a leerla con mucho gusto al aire con la abogada Marta Arias. Estamos consultándola porque Marta Arias es una muy reconocida abogada experta en asuntos migratorios que siempre conectamos con ella para responder algunas preguntas de nuestra audiencia. Y porque entendemos que tener un abogado de inmigración es algo muy importante. Y vemos muchas quejas, abogada, de gente que dice como, no, es que a mí me tocó un mal abogado, es que el abogado de mi amigo estuvo mejor que el mío, o que ese abogado yo he oído malas cosas. Pero más allá de lo que hace un buen abogado o un mal abogado, me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que hace un buen cliente? Porque sabemos que muchas de las cosas, de los procesos, a veces se entorpecen también por problemas o por culpa de las personas que están buscando resolver su tema migratorio, no solamente por los abogados. Sí, Juan Camilo, esa es una excelente pregunta que pocas veces la vemos en los medios noticiosos, en la radio, en la televisión. Y no sé por qué no la hacen, porque la gente siempre piensa que todo el mundo es un buen cliente. Y, no, y desafortunadamente no siempre es así, no siempre somos buenos clientes. Y yo me puedo incluir en algún momento que haya sido cliente de cualquier otro servicio. ¿Qué pasa? Yo pienso que, y lo he visto en mi experiencia de 21 años aquí en el sur de la Florida como abogada de inmigración, ¿qué hace un buen cliente? Un buen cliente es el que es razonable en la comunicación con el abogado o con su oficina. ¿Qué quiere decir eso? Un cliente donde si lo mantienen informado, no está llamando una vez a la semana o 3 veces al día o mandando 3 emails al día o emails de 5 páginas con 20,000 preguntas. ¿Por qué? Porque eso entorpece el funcionamiento de una oficina, Juan Camilo. El hecho de que una persona esté como abogado de alguien no quiere decir que
estamos disponibles 7/24 a contestar cualquier pregunta que la persona pueda tener cuando le pasa la pregunta o le pasa por la mente. Esto no quiere decir que no haya servicio al cliente. Claro que hay servicio al cliente. La mayoría de los abogados mantenemos a los clientes informados. Son muy pocos los que no están informados, pero al mismo tiempo hay clientes que son demasiado ya exagerados en su cúmulo de preguntas. También la comunicación a veces se hace imposible con estos clientes. Entonces, eso hace un buen cliente, que sea razonable con su comunicación con la oficina. Segundo, un cliente que confíe en el abogado, un cliente que sepa que si le dio el caso a este abogado es porque confía en él, confía en su equipo de trabajo y sabe que lo van a mantener bien informado y sabe que va a tener una buena representación legal. El cliente que está sospechoso del abogado o que quiere decirle, mándeme la copia de lo que va a mandar, déjeme revisarle lo que va a mandar, ese cliente también a veces se vuelve pesado. Porque uno como abogado es cierto que el cliente tiene que revisar todas las aplicaciones, toda la información, pero de ahí a que hay clientes que le dicen a uno, yo quiero ver el paquete que va a mandar. Uno le puede mostrar las aplicaciones, pero pues es que el cliente no es un abogado para que le revise a uno su trabajo. Entonces se vuelve pesado el cliente que exige estas revisiones de todo lo que uno vaya a hacer. Es un cliente difícil. Así que confiar en en el abogado es otra buena cualidad de un buen cliente. Tercero, el cliente que es diligente con lo que se le pide. Hay clientes que uno le pide, mire, necesito estos documentos y se pueden demorar 2, 3, 4 meses en traerlos. Eso le implica que el paralegal o los asistentes de la oficina tengan que estar mandando emails para hacer, pidiéndole el mismo documento. Uno da una lista de documentos que se requiere, Juan Camilo, y hay gente que viene y le trae uno o dos de la lista. Ah, ya lo completé. No, mire, señor, le falta esto. Ah, ok, entonces viene y le trae uno dos papelitos más. Y después, mire, es que está en la lista, le falta esto. Y de dos en dos se vuelve muy difícil también manejar un caso así porque es más tiempo para uno. Entonces, ser diligente en proveer los documentos es otra cualidad de un buen cliente. Obviamente, el respeto, yo diría que es el quinto factor que yo también miro y que es muy importante para uno como abogado en el cliente, es el respeto. El respeto no solamente al abogado, sino al personal de la oficina. Un cliente que es grosero, un cliente que es, como se dice en inglés, demanding o agresivo como que no tiene tacto para comunicarse o que siempre está culpando o que siempre está regañando al abogado y a su personal. Es también difícil, es difícil porque todos somos seres humanos y usted sabe que cuando hay buena comunicación, pues todo se resuelve, pero cuando una persona asume una actitud beligerante con el trato del personal, pues obviamente va a esperar también que haya una molestia de parte de ese receptor, sea el personal de la oficina o el abogado. Entonces, el respeto es muy importante. Todo se puede pedir, todo se puede aclarar con respeto y con buenas maneras. Y yo diría, el sexto punto que diría es la credibilidad, la honestidad. Hay personas, y gracias a Dios hemos tenido muy pocos en mi oficina, pero hay personas que no son honestas, que no son claras y que mienten al abogado. Y esto ocasiona un problema no solo en el manejo del caso, sino para el mismo abogado. Le doy un ejemplo. Yo he tenido casos donde llego a una cita de una residencia y después de yo haberle preguntado al cliente, de haberle pedido documentación, de haberle preguntado no solamente en la primera consulta, sino a través de todo el proceso, si la persona había sido arrestada. Y uno llega a la cita y tiene la sorpresa que la persona fue arrestada. Yo tuve un caso donde llegué a la cita y la persona tenía una orden de arresto. Imagínense, lo hubieran podido arrestar en esa cita. La cosa es que la orden de arresto era de otra ciudad y pues no, para eso requería
un proceso pues más complicado y bueno, Pero eso es complicado. la gente dice eso, o sea, la gente llega como si estuviera en un confesionario ahorrándose los pecados y luego cuando llega la audiencia, pues todo eso sale en la documentación. Exactamente, Juan Camilo, todo eso sale y la gente tiene que entender que le toman las huellas y al tomarle las huellas toda la información va a estar ahí. O sea que el oficial va a tener esa información. Si a la persona la han arrestado, va a aparecer allí. Entonces, yo tuve un caso que una señora la habían arrestado por robo de tienda y tenía una orden de arresto porque nunca se presentó a la corte. Cuando llegamos a la cita, obviamente el oficial sabe que yo siempre mando mis paquetes completos y me preguntan sobre eso y yo, imagínate cómo hace uno como abogado, le toca mirar al cliente como, ¿y aquí qué pasó? Y uno no quiere, como decimos nosotros, tirar al cliente bajo el agua, ¿no es cierto? Uno se queda como, bueno, no puedo mostrarme sorprendida, pero tampoco como que yo no estuve preparada, ¿no? Entonces, eso Claro, también es claro. importante, la honestidad con el abogado, que le digan a uno la verdad para uno poder dar una mejor representación. Entonces, estas son las cosas que tenemos que yo diría, pues a grandes rasgos, que hacen un buen cliente, Juan Camilo. Si tienen alguna pregunta, y ya vimos que nos han dejado algunas, vamos a alcanzar a contestarlas muy probablemente. Si no, no se preocupen, abajo van a encontrar el teléfono de la abogada Marta Arias, es el 305-671-0018 y su página web es ariasvilla.com. Vamos a ver algunas de las preguntas que nos han dejado acá ya en el feed. Nos pregunta Mari Carmen, abogada, yo pedí a mi hermana con el parol. Me aprobaron el 30 de julio. Ahora recibí una carta de UCIS que no lo pudieron procesar y que debo aplicar de nuevo. Pero solo estábamos esperando la autorización del viaje. En estos días, agosto 3, fue suspendido temporal por la investigación de fraude con el parol. ¿Qué debo hacer? Bueno, esto es delicado y está pasando mucho. Acuérdense que el parol UCIS aprueba la primera parte que es el affidavit support y me imagino que la señora se refiere al parol de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Este parol lo aprueba en la primera parte que es el affidavit support y después va a la persona a la página de CBP a hacer todo lo que es el resto de la aplicación para poder tener el permiso de viajar. Todos sabemos que hubo unos meses este año que se paralizó ese parol por el fraude con el affidavit support. Entonces, hoy en día estamos viendo precisamente eso, que algunos de los fraudes que han detectado y que fueron aprobados el affidavit, a esas personas no les están permitiendo viajar o les están revocando el parol que le haya sido aprobado. En este caso, pues si la persona considera que es un error y que lo están acusando de un fraude de la affidavit support, el consejo es que se presente, que se asesoren de un abogado y que cuestione o presente las evidencias para probar que no hubo fraude. Porque ese es el punto. Pues si hubo fraude, si la persona fue donde Pepito de los Palotes en la calle 8 a que le haga el affidavit support y nunca presentó ninguna documentación, sino que Pepito de los Palotes por acto de magia le trajo un sponsor y le consiguió todo, pues entonces eso no estaba correcto, eso fue fraude. Entonces la persona tiene que ser consciente, ¿cometió fraude o no? La persona tiene que saberlo, porque es que el que presentó una affidavit support y presentó todos los documentos y sabe que los documentos eran correctos, válidos, verdaderos, no tiene por qué dudar si es falso o no y esa persona tiene todo el derecho a volver a aplicar y a mostrar a la inmigración que sí que hubo un caso que fue válido. Ahora sí le va a tocar volver a aplicar porque el problema es que esto no se puede apelar. Y tienen, y Mari Carmen, que acá nos escribe que es venezolana, que es ciudadana americana. Yo le recomiendo, Mari Carmen, a usted y a otras personas que estén en una situación similar, que busquen la asesoría de un abogado experto en inmigración. Nosotros consultamos por eso a Marta Arias, porque ella lleva muchos años de experiencia en migración en Estados Unidos, es una abogada registrada
y por eso es importante que se orienten con este tema. Y la recomendación es llámela, saque una cita y preséntele su caso. Acá más o menos alcanzamos a resolver algunas inquietudes, pero es muy difícil realmente ahondar mucho en cada uno de los casos. Así que la recomendación, llame a Marta Arias, saque una cita porque seguramente ya sentándose y mostrándole la documentación le va a poder orientar mucho mejor. Por acá tenemos otra pregunta de Katiuska que dice, mi esposo es residente, acaba de enviar la solicitud para la ciudadanía. ¿En cuánto tiempo está saliendo la cita? ¿Me puede pedir y hacer el ajuste cubano cuando sea ciudadano? Entré con visa de turismo y me quedé. Bueno, estamos mezclando muchas cosas aquí. Primero, la cita de una ciudadanía se puede tardar entre 3 meses a un año. Eso es el promedio aquí en el sur de la Florida. Hay oficinas, yo he visto que la ciudadanía les ha salido en 2 o 3 meses la cita, pero también he visto otras que se le puede demorar un año, dependiendo de qué, de la oficina que le corresponda, del récord de la persona, si tiene arrestos, convicciones criminales. Primero. Segundo, si una persona es ciudadana, es residente porque es cubano, cubano-americano, y es residente de los Estados Unidos y va a pedir a su esposa tiene derecho al ajuste cubano, pero ese cubano se tiene que conservar residente, no se puede hacer ciudadano para que esa esposa pueda ajustar a través del ajuste cubano. Vuelvo y No. repito, suena complicado. Voy a ponerlo así. Pedro y María están casados. Pedro es cubano. Pedro es residente de los Estados Unidos. María entró legalmente. María quiere acogerse al ajuste cubano porque está casada con Pedro y entró con una admisión o con un parol. María puede pedir el ajuste cubano por estar casada con Pedro el cubano. Ahora, si Pedro el cubano se hizo ciudadano y se casó con María, María no puede ajustar al ajuste cubano porque Pedro, siendo cubano de nacionalidad, ya se hizo ciudadano. Ahí sí Ah, ya Pedro no. tiene que pedir a María como ciudadano americano, no con el ajuste cubano. Ok, qué interesante. Katiuska, la recomendación, igual que le decíamos a María, llame al 305-671-0018. Es realmente la mejor forma de resolver estas inquietudes, de si tienen alguna duda de inmigración. Y también visiten la página ariasvilla.com, es la abogada Marta Arias, es su página web, para que puedan también tener mucha más información. Y abogada, nuevamente, acá está la cuenta de Marta Arias, que es Marta-Arias98. Marta-Arias98. Marta con H intermedia. Compartan estos videos porque esto le ayuda a mucha gente que esté en alguna situación similar, como la que estaba Katiuska o como la que estaba también nuestra otra oyente, Mari Carmen. Así que llámenlas, saquen una cita, resuelvan estas dudas, no se queden esperando con esas inquietudes que uno no sabe, más en una época en la que estamos cambiando de presidente, que nos cambian las leyes, que hay una cantidad de modificaciones, así que gracias, abogada, nuevamente por ayudarnos a entender estos temas y por acompañarnos, como siempre, en Actualidad Radio. Qué placer tenerla con nosotros, como siempre. Gracias, Juan Camilo. Un placer estar con ustedes también, contestar las preguntas de todas las personas que nos visitan aquí en el Instagram de Actualidad Radio y en el mío, que es Marta Raya Baja Arias 98. Si nos están sintonizando en Actualidad Radio, pues también les invito a que vayan a mi Instagram, presionen like o nos sigan. Aquí no es like, sino que nos sigan. Vuelvo y repito, es Marta Raya Baja Arias 98. Mi página web es www.ariasvilla.com y pues ahí me van a encontrar en todas las redes sociales que están también ahí en mi página web. Muchas gracias, Juan Camilo. Les deseo a usted, Juan Camilo, a su familia y a toda la familia de los que nos escuchan, nos ven y reproducen estos Instagram. También les deseo
un muy feliz día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos esta semana, el jueves. Que tengan un lindo día en familia. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias a usted, Juan Camilo, por invitarnos y por pues hacer este programa o este servicio a la comunidad posible. Y gracias a todos pues también por reproducir estos videos y por hacer las preguntas que nos hacen. Gracias, abogada. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. Chao, chao.